Hola chicos, entonces seguimos avanzando con nuestra temática. La semana anterior veíamos lo que era posición, desplazamiento, quizás aquí poner la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida, ¿vale? Eh, Hicimos también una revisión de velocidad promedio, velocidad instantánea como la derivada y también como la interpretación de la pendiente de la recta tangente en una curva X versus T. Y de la misma manera encontramos la definición de aceleración promedio como delta V sobre delta T y por supuesto como la de aceleración instantánea como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? También empatamos eso con vectores. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar de estos números que son escalares, vamos a pasar los mismos conceptos a vectores. Por eso vamos a ir un poquito más rápido, porque los conceptos son exactamente lo mismo. Entonces tenemos vectores de posición, de velocidad y aceleraciones en el plano. Para eso entonces, lo que era un número lo voy a llamar ahora un vector R con componentes. Aquí pongo dos para visualizarlo, pero en general no puede tener tres dimensiones. Lo mismo lo que era velocidad, ahora es el vector velocidad con dos componentes X y Y. Y lo que era aceleración es aceleración, vector aceleración con componentes en X, en Y y si queremos en Z. Entonces aquí cambia un poquito. Si se fijan, esta gráfica ya no es con el tiempo, ya es X y Y. Son coordenadas cartesianas, espaciales. Supongamos que esta naranjita es la trayectoria real de la partícula, es una mosquita que viene, pum, y se mueve así. Y yo quiero analizar dos puntos, el punto A y el punto B. Como aprendimos de vectores, este punto A yo lo puedo caracterizar con un vector que llamo R inicial y luego viene acá y llamo al punto B, al vector formado desde el origen hasta el punto B, llamo vector R final. Además de las coordenadas espaciales, pues cada vector de esos tiene asociado un tiempo. El vector inicial, un tiempo inicial, y el vector final, un tiempo final. Cuando yo hago RI, RF, este que está acá es delta de R. Miremos. Delta de R es R final menos R inicial. Quiere decir que yo debo agarrar este R y ponerlo aquí negativo. Si este es el R inicial, el R menos R inicial va hacia este lado, ¿cierto? Por acá. Y entonces fíjese que aparece este vector, que sería el delta R, que es exactamente este. Entonces ahí ya queda probado que es delta R. Si conocemos el vector posición R en todo tiempo, se conoce completamente el movimiento de una partícula. Lo mismo que decíamos antes, cuando definimos la posición, yo les decía, si conocemos la posición en todo tiempo, es porque el movimiento está descrito completamente. Pues bien, acá es similar. En vez de X, pues estoy hablando del vector posición. El vector desplazamiento sigue tomando lo mismo, R final menos R inicial, como les decía, son los mismos conceptos. La velocidad promedio ahora es un vector, delta R sobre delta T. No depende de la trayectoria, solo del punto inicial y del punto final. Y como son vectores, fíjense que estos son paralelos. ¿Cómo sé que son paralelos? Porque este es un número y un vector por un número es simplemente el mismo vector, solo que más grande o más chiquito o lo que sea, ¿no? Es en la misma dirección. Como este vector es positivo, siempre la velocidad va a apuntar en la dirección del desplazamiento. Y eso se ve simplemente haciendo la parte de nuevo geométrica de la recta tangente. Fíjense acá, en estos casos, cuando yo dibujo rectas tangentes, siempre es como agarrar este vector RF y ponerlo bien chiquitito. Entonces, siempre el vector velocidad va a ir tangente a la trayectoria y eso es paralelo al desplazamiento. Miremos aquí este otro ejemplo, lo que les decía. Tengo una trayectoria ahí rara, ¿no? Si yo agarro este punto como el vector inicial y cualquiera de estos, por ejemplo el B, como el vector final,
el desplazamiento delta R1 es este. Si empiezo a acercarlo, ya el desplazamiento se pone más pequeño, cada vez más pequeño. Y llega el límite, que es este límite verde, es el límite cuando tanto R inicial como R final están ahí bien, bien pegaditos. Ahí en ese caso tengo, en vez de esta línea, que es secante, ahora tengo una recta tangente. Me corta la trayectoria o la curva en un solo punto. Y esto es lo que me determina la dirección de la velocidad en ese punto A. Entonces ya estamos hablando de cosas instantáneas. ¿Por qué? Porque al acercar esto, lo que estoy haciendo es haciendo el tiempo pequeñito. Entonces es el mismo concepto de antes, ahora la velocidad es la derivada de r con respecto al tiempo. La rapidez toma una noción más general y es simplemente la magnitud del vector velocidad. Entonces es la rapidez es igual al valor absoluto de la velocidad. ¿Qué significa eso? El valor absoluto se usa para una dimensión. Si digamos se va moviendo en un carro de Barbosa a Bucaramanga a 80 kilómetros por hora o de Bucaramanga a Barbosa a 80 kilómetros por hora. El vector tiene asociado la dirección, pero la rapidez es de 80 para los dos casos, ¿vale? No tiene en cuenta la dirección, por eso es una escala. De la misma manera puedo definir la aceleración promedio, delta v con delta t, y la aceleración instantánea como dv de t. ¿Cómo es eso? Acabamos de ver que en una trayectoria, un vector R1 o R inicial, como queramos llamarlo, y tengo un R final por acá. Este R inicial, que está en el punto A, tiene asociado un vector velocidad que es tangente a la trayectoria, y le digo que es V inicial. La magnitud, pues, es lo que es, el de R de t. Y en el punto B, corresponde a la posición R final, también tengo un vector velocidad que tiene primero dos características. Lo primero es que es tangente y lo otro que la magnitud está dada por dr de t en ese punto. ¿Vale? Entonces miren, aquí podemos jugar un poquito con vectores. Está este que es tangente y este que es tangente. Si yo agarro este y lo pongo acá, obtengo este triángulo de aquí que basado en lo anterior, en la discusión de R, es delta V, es el cambio de la velocidad, que aquí vuelvo y lo pruebo. Velocidad final, esta es velocidad inicial, o sea, menos velocidad inicial viene aquí a la izquierda, ponemos este acá y vea que obtengo exactamente el mismo vector, mirando para el mismo lado y todo. Es como el método del paralelogramo, por decirlo así, ¿vale? Entonces, en un carro, bueno, antes de eso. Como la aceleración es un cambio del vector velocidad y la velocidad es un cambio del vector posición, pues yo me pregunto, ¿cómo cambio un vector? Hay tres maneras. Cambiar la magnitud, el tamaño del vector, cambiar la dirección, si tengo uno aquí y el otro lo tengo, perdón, si tengo uno aquí y el otro lo tengo acá, entonces son vectores diferentes. O la combinación de las dos, cambiar la magnitud y dirección. Piensen en un carro. El acelerador o el freno me cambian la magnitud de la velocidad. Con el acelerador aumento la velocidad, con el freno la disminuyo. Y el volante solito me cambia la dirección. Yo puedo ir a los mismos 80 kilómetros por hora, pero dar la curvita, ¿vale? Mirar para otro lado y seguir a 80 kilómetros por hora, pero dando una curva. Eso es lo que hace el volante, la dirección sin cambiar la magnitud. Y yo puedo hacer las tres cosas bueno, no las tres. Un par de cosas a la vez, cambiar la dirección y la magnitud. Puedo acelerar y dar la curva al mismo tiempo, puedo frenar mientras voy dando la curva y eso es un cambio de vector. Por eso sigue vigente la parte de cambio. En la aceleración es cambio en la velocidad. Así este vector sea el mismo en magnitud, si cambia de dirección ya es un cambio. Tenga claro eso porque va a ser importante en la siguiente semana. Bien, entonces, partamos de esta aceleración instantánea y vamos para arriba.
Asumamos que hay una aceleración constante. Si yo tengo la aceleración instantánea de esta manera, ¿ok? Paso este de t al otro lado y me queda de b a de t y le hago la operación inversa derivar, que es integrar. Este es el símbolo de integración. Integrar es sencillo. Y a este lado voy a integrar desde b inicial a b final, porque es el cambio que estoy haciendo. Y acá, como la aceleración es constante, en realidad lo que yo estoy sumando, porque la integral es una suma, es el tiempo. Yo voy a sumar tiempo desde t inicial igual a cero hasta un t final que voy a llamar t. Entonces, este diferencial se me vuelve delta b, que es b final menos b inicial. Acá básicamente lo que estoy diciendo es que a b inicial, b final, b inicial, a b final lo estoy llamando simplemente el vector b para no escribir tantos índices. Lo mismo que acá, al t final lo estoy llamando t y el t inicial lo estoy llamando cero. Es solo simplificación. Entonces, por el lado izquierdo tengo delta b, que es b final menos b inicial. Y por el otro lado, como el a es constante, me queda la integral de dt, que es t. ¿Qué es integrar? Integrar es antiderivar. De pronto, a ver, hagamos aquí un paréntesis. Si yo tengo, am, si yo tengo un polinomio, mejor, un monomio, que es de la forma ax a la n, y lo quiero derivar, pues esto me queda a por n x a la n menos uno. Sí, eso todos ustedes lo saben. Ejemplo, 4x a la 7. Cuando yo lo derivo, me queda 4 por 7 por x a la 7 menos uno, que es 6. O sea, esto es 28 x a la 6. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si yo les digo, empiezo en 28x a la 6 y quiero terminar acá? ¿Qué orden debo seguir para pasar de aquí a acá? Es decir, la operación inversa de derivar, que es antiderivar. Entonces, miremos, tengo un k, una constante, x a la n, y yo la quiero antiderivar. Quedó ahí como montado, pero bueno, no importa, antiderivar. Pues hago las propiedades opuestas a derivar. Miremos el orden. De derivar aquí me queda bajo el exponente, multiplicar con el otro constante, y el exponente le resto 1. Pues voy a hacer lo contrario. Entonces, al exponente le sumo 1 y luego el exponente, en vez de multiplicar, lo opuesto es dividir. Dividir entre n más 1. ¿Listo? Recordaréis por si no han visto integral. Y ya, ejemplo. Supongamos que tengo 3x a la 2. Si lo hago antiderivado, me queda 3x a la 3 sobre 3. El 3 se va y este es x a la 3. Un check fácil. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? Pues 3x a la 2. Entonces ya sabemos que está bien. Listo el paréntesis de integrar. Ya saben integrar. Al menos para este nivel. Entonces por eso es que cuando estoy integrando dt es como estar antiderivando el uno. ¿Qué tengo que derivar para que me dé uno? T, la derivada de t es uno. Por eso aquí me da la integral t. Y acá este pues es también lo mismo. Me da v, solo que al estar en una posición inicial a una final tengo que tomar la diferencia. Entonces aquí tenemos una de las ecuaciones del movimiento acelerado a nivel vectorial, porque paso esta velocidad inicial al otro lado y listo. Primera ecuación, chévere. Esta velocidad inicial, que llamo v sub i, es fija, es decir, es constante. Yo la conozco, por decirlo así, porque yo debo decir que conozco t sub 0 o t inicial es igual a cero. Digamos que conozca la velocidad inicial y digamos que conozca la posición inicial. R, perdón. Esto es lo que debo conocer para poder encontrar estas señales. Ok, esa es la primera ecuación. Similarmente, yo sé que la velocidad es, em,
dr de t, la velocidad instantánea. Hago exactamente lo mismo. La ventaja es que yo ya sé quién es b. Utilizo esto de acá. Entonces, al poner esto acá, ¿vale? Me da esto. Las propiedades, como la integral es una suma, pues puedo separar la suma en dos. Esta más esta. B es constante, A es constante, y me queda la integral de dt es t. Y ahora la integral de t, la antiderivada de t, ¿qué tengo que derivar para que sea t? Entonces es t al cuadrado sobre 2, porque la derivada de t cuadrado sobre 2 baja el 2 y me queda t. Por eso la pongo aquí en verdecito. Y listo. Tengo la parte, y en la parte izquierda sigue siendo el cambio, ¿no? R final menos R inicial. A R final lo llamo R, para no escribir tanto. Paso el R inicial al otro lado y me queda la ecuación famosa de cinemática. Esta se llama la ecuación de cinemática vectorial. Fíjense que esta, a pesar de que se ve como una ecuación, al tener la naturaleza vectorial, yo sé que en realidad son tres ecuaciones. Una para cada componente, en X, en Y y en Z, cada una con sus contrapartes. B inicial en X, en Y y en Z, A en X, A en Y, A en Z. ¿Cuál es la conexión? El tiempo es el mismo, ¿vale? Si yo en el salón tengo una mosquita y ella empieza a moverse, pues una coordenada acá va a ser dada por X, Y, Z, y el tiempo es el mismo desde que salió para las tres coordenadas. Son tres ecuaciones en una. Pero enfoquémonos solamente en una de estas tres, es decir, olvidémonos de que hay tres dimensiones y movámonos solamente en una línea. Esto se llama movimiento en una dimensión. Dentro del movimiento en una dimensión yo puedo considerar este señor sin aceleración. Y a eso lo llamo movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué rectilíneo? Porque es una línea recta, es una dimensión. Y uniforme porque la velocidad promedio es igual a la instantánea y además es constante. Es decir, barre distancias iguales en tiempos iguales. Como la velocidad instantánea y la velocidad promedio son iguales, la velocidad instantánea es delta x sobre delta t, yo puedo encontrar exactamente la misma ecuación de antes, esta, la que usé con vectores, solo que de otra forma, aquí simplemente sería aceleración es cero. Y ya tengo, x es x inicial más velocidad por tiempo. X es x inicial más velocidad. Ojo, porque esto es aceleración igual a cero. Ejemplo, si yo tengo un corredor, el corredor va de este punto a este punto, y yo digo, cuando prendí el cronómetro, la posición era cero. Después de 4 segundos, iba en 20 metros. Primera pregunta, ¿cuál es la velocidad? Entonces, como la velocidad instantánea es la misma promedio, es delta x sobre delta t, desplazamiento sobre tiempo. 20 menos cero arriba, 4 menos cero abajo, 20 dividido en 4 5 metros por segundo. La velocidad. ¿De qué me sirve esta ecuación? Esta ecuación ya es mi modelo matemático. Si tú me das un tiempo, yo te puedo decir en dónde va a estar la persona. Si t es igual a 10 segundos, como yo ya conozco la velocidad, la pongo acá, x inicial es cero, la velocidad es 5, o sea que mi ecuación es 5 por el tiempo. Pero si el tiempo es 10, yo digo que él va a estar a 50 metros, o sea, va a estar por acá. Y siguió corriendo a la misma velocidad como está. Barre distancias iguales en tiempos iguales. Algo que no pareciera, pero es un movimiento rectilíneo uniforme, es el movimiento en una curva, un círculo. Pues imagínense un corredor en una pista, ¿vale? Salió acá, ta, 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 y dio una vuelta. Y da tantas vueltas como pueda. Decimos que esta rapidez, que esta velocidad es de 5 metros por segundo. La trayectoria es una circunferencia de radio r. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo se demora en dar una vuelta?
Pues fácil. Debido a que la velocidad es distancia sobre tiempo, que es igual, velocidad promedio igual a la instantánea, y en este caso es todo lo que recorre, la distancia dividida en el tiempo que se demora, pues me doy cuenta que el tiempo que se demora es distancia sobre velocidad. ¿Cómo hallo la distancia? Pues es simplemente el perímetro de un círculo. Si yo llego y abro, corto acá y lo abro, me queda como esta línea. ¿Y cuál es el perímetro? 2pi por radio. Ya tengo la distancia, que es 2pi por radio, y ya tengo la velocidad, pues fácil, lo puedo reemplazar. Supongamos que el radio es de 10, 2pi por 10 sobre velocidad es 12,6. Entonces, no parece, pero un movimiento de trayectoria curva también puede ser un movimiento de velocidad constante en una dimensión importante. ¿Cuál es la dimensión? Pues la dimensión es quedarse en la carretera de la pista. Eso es. Si agarramos el caso más general, es decir, sin hacer que la aceleración sea cero, no, ya no queremos eso, pero en parte sí queremos que sea constante. Entonces decimos que eso es el movimiento uniformemente acelerado y puede ser la R de rectilíneo, sigue siendo en una línea recta. Condición, aceleración es constante, lo mismo que antes. Aceleración promedio es igual a la instantánea. Venimos, encontramos esta expresión, ¿listo? Bx final menos Bx inicial y eso es constante. Es decir, si reemplazamos, perdón, si pasamos lo otro perdón, estas dos, si pasamos la t a multiplicar y el b inicial a sumar, me queda esta, que es la misma que habíamos hallado antes. Miremos, esta, ¿ya ven? Para a igual a una constante. Pues vea que todo tiene que tener sentido, coherencia. Y tenemos velocidad, tiempo, velocidad inicial. Esta es una ecuación de una línea recta. Pues es evidente que el intercepto es bxi y la pendiente es igual a x cuando es positiva. Si fuera negativa, la recta sería así. ¿Vale? Y por tanto, una pendiente que es igual siempre en cada punto implica una aceleración constante. Fíjense que además de esta condición, yo encuentro que una velocidad promedio para cualquier intervalo de tiempo entre dos puntos inicial y final es velocidad inicial más velocidad final dividido en dos. ¿Ok? Es otra forma de encontrar un promedio, es como la definición aritmética de promedio. Si yo tengo dos exámenes, uno lo saqué en 5 y el otro en 3, pues el promedio de exámenes lo llevo en 4 porque 5 más 3 8 dividido en dos exámenes me da 4. Eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Por qué lo necesito? Lo voy a poner aquí, la velocidad promedio. Y además voy a utilizar el hecho de que delta x es x final menos x inicial. Paso el t a multiplicar acá. Y ahora lo que quiero hacer es reemplazar este bx final por lo que ya había encontrado acá. Lo pongo ahí, tin, tin, tin. Hago álgebra, ayúdenme ahí, y encuentro otra vez la ecuación. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque muchas veces uno dice, ah, no, es que a mí no me gusta integrar. Eso no quiere decir que sin integrales yo no pueda encontrar lo mismo. De hecho, se puede. Y esta es la forma. Si hubiésemos querido eliminar t, otra de las ventajas es esta, que voy a encontrar otra ecuación. Si hubiese querido eliminar t, es decir, reemplazar, despejo esta t como b final menos b inicial sobre aceleración y la reemplazo acá, entonces vean que es esta, este es el t, opero, esto es diferencia de cuadrados, me queda aquí así, arreglo algebraicamente y obtengo otra que es famosa de la cinemática, esa es más famosa en el colegio, que es la velocidad final al cuadrado
es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el delta x. Solo funciona para aceleración constante. Miramos un ejemplo de esto. Esos portaaviones que son esos barcos grandotes que tienen una pista para los aviones aterrizar ahí, ¿cierto? Los jets. Ellos llegan y accionan como con un cable. Llegan, el piloto es tan bueno que llega y se engancha acá y el cable empieza a tirarlo. Es decir, es como un freno, como un freno. Y aquí me dice que llega a 63 metros por segundo. Y sabemos que está frenando. Entonces, ¿cuál es la aceleración si se detiene en 2 segundos debido a ese cable de arresto, le llaman? Y además que lo deja en reposo, es decir, para completamente. Condición, la aceleración es constante. Como es reposo, la velocidad final es cero y demora 2 segundos. Fácil. La aceleración es v final menos v inicial sobre tiempo, porque es el cambio de la velocidad sobre el tiempo. Este v final es cero, cero menos 63 que nos lo dan, y 2. Y ya encuentro que es negativo, aproximadamente 32 negativo. Si me diera positivo, ¿tendría sentido? No. La vez pasada vimos que una aceleración positiva aumenta la velocidad. Y aquí yo lo que quiero es detenerlo, es decir, frenarlo. En otras palabras, disminuir la velocidad. La aceleración tiene que ser negativa. Si el jet toca al portaaviones en la posición X inicial, ¿cuál es su posición final? Es decir, acá tocó el avión, ahora el avión es esta caja. Si acá tocó, luego de 2 segundos, ¿en dónde está esta distancia? Pues como ya tengo la ecuación, tengo dos ecuaciones de hecho, una solo con las velocidades, reemplazo y me da 63, y otra con la aceleración, reemplazo y me da 63. Fíjense que al reemplazar estoy tomando todos los decimales y al final aplico cifras significativas. Para dar la respuesta se dan cifras significativas. Bien, revísenlo, especialmente aquí los números, a veces me equivoco, pero si me dio igual es porque están. Ahora miremos este caso acá. Supongamos, este no sé por qué me quedó acá, tan charro. Bueno, me quedo montado, vamos a intentar verlo. El caso es el siguiente. Viene un carro rojo y un policía está aquí escondido el abeja, ¿no? Lo ve. Cuando lo ve, igual el carro se sigue moviendo a la misma velocidad. El policía le toma un segundo arrancar la moto. Es decir, de ventaja le dio un segundo. En otras palabras, cuando el carro está acá, el policía empieza, arranca. La cosa es que si bien es cierto, el policía acaba de arrancar, él se acelera, mientras que el carro va a velocidad constante. Es la unión de los dos movimientos que tenemos. Si el tipo acelera, pues malo, malo, tarde que temprano lo va a alcanzar. Y la pregunta es entonces, ¿en qué tiempo lo alcanza? Para ponerle el parte. Pues bien, analicemos. Si yo quiero analizar esto, tengo que definir mi tiempo. Y de hecho, el problema ya me está diciendo la definición de mi tiempo. Yo voy a empezar a tomar el tiempo en bien arranca el policía. Ese es mi tiempo T igual a cero. Ahí empiezo el cronómetro. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el cual los dos se están moviendo. Aquí antes, en esto, no se me confundan con este tiempo negativo. Lo único que significa es que hay un segundo de ventaja. Y en ese segundo de ventaja es cuando vio el policía el carro, pero todavía no ha prendido la moto. Entonces él avanzó, avanzó un poquito y ahí sí ya prendió y se fueron y lo alcanzó. Por eso es negativo. Importante, de A hasta B yo puedo calcular una distancia que voy a llamar la X inicial del auto. ¿Eso qué quiere decir?
que mi eje de coordenadas está acá. ¿Listo? Y está mi eje de coordenadas. En el tiempo t igual a cero, el carro va acá y el policía está justo aquí saliendo. Entonces tengo que decir que en el tiempo t igual a cero, el carro está por acá. Y voy a calcular. Como es un movimiento de velocidad constante, utilizo la ecuación a velocidad constante, posición inicial más velocidad por tiempo. Y analicemos. Si la velocidad es 45 metros por segundo y el tiempo es un segundo, pues velocidad por tiempo, 45 por uno es 45 metros. Déjeme ponerla aquí abajo. Pongamos acá, para que queden aquí las notas para que les queden. Entonces, o en otras palabras, queremos buscar esta distancia, este es X inicial del auto. En un tiempo t, X del auto es X inicial del auto más la velocidad del auto por el tiempo, que es un segundo. Entonces, esto me queda 45, perdón. Este es el tiempo posterior. Lo que estoy haciendo es que el X inicial es 45 metros por segundo por un segundo, que es 45 metros. Es el que pongo acá. Y luego me queda la misma velocidad, 45 metros por segundo por un tiempo. Y esa es mi ecuación para el carro, movimiento del carro. Por otro lado, el policía tiene una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. ¿Cuál es la ecuación? Pues la de un movimiento acelerado. Ah, mira, aquí tenía lo de la posición inicial, que era 45. ¿Listo? Ahora sí, miremos. La velocidad del auto es 45. La X inicial es 45. Perfecto. La aceleración de la patrulla es 3. El X inicial de la patrulla es 0, porque él está aquí justo sobre el eje de coordenadas. Y la velocidad inicial de la patrulla es 0, porque él estaba parado. Empezó de 0. Entonces, el X de la patrulla es toda la ecuación, pero empiezo. El X inicial es 0. El B inicial es 0. Y me queda solo esto. Un medio de la aceleración que es 3 por t al cuadrado. Pues miren estas dos. X del auto, X de la patrulla. ¿Qué tiene que suceder? Que lo alcance. Si estoy midiendo la distancia desde el mismo punto de vista, cuando lo alcance, tanto el carro como el policía están a la misma distancia. Es decir, es la misma posición. Si es la misma posición, igual este acá y este acá, con el tiempo t sub c, que es lo que me dicen que es t sub c, punto c. Álgebra, verifiquen, es una cuadrática, nos da 31 segundos. A tener en cuenta, si agarro la raíz negativa, me daría un tiempo negativo que no tiene sentido. El tiempo fluye hacia atrás. Ah, cae hacia atrás. No fluye hacia atrás, siempre hacia adelante. ¿Vale? Esos son entonces los dos movimientos en una dimensión, uno a velocidad constante y el otro acelerado. La generalización es con vectores en las tres dimensiones. Otro movimiento acelerado, que se le da otro nombre por la importancia que tiene, es la caída libre. Si ustedes se ponen a pensar si este es el planeta Tierra y hay un objeto por acá, otro objeto por acá, otro objeto por acá, ellos caen en dirección del centro de la Tierra. ¿Listo? Siempre caen en la dirección del centro de la Tierra, debido a la fuerza de gravedad.
Si dejo un objeto caer acá, él cae con una aceleración que es de 9,8 metros por segundo en dirección del centro de la Tierra. Si el centro de la Tierra está acá, pues por eso es que vemos esto de acá. Siempre es hacia abajo. Piensen en esto, esto lo vamos a hacer de todas maneras. Marcador versus hoja de papel dejándolo caer y marcador versus hoja de papel arrugada. Como vamos a ver, aquí no lo tengo preparado, si no lo hubiese hecho. Cuando pongo el papel, pues al tener un área grande, él como que va a empezar a mecerse, mientras el marcador llega y cae rápido. Pero si la hoja está arrugada, las dos van a caer a tiempo, ¿o no? Bueno, averígüenlo. La diferencia entre los dos experimentos es la resistencia del aire. A mayor resistencia, pues entonces se va a demorar más en caer. Por eso los paracaídas. Si no hubiese aire, la hoja de papel abierta caería al mismo tiempo. Entonces ellos dijeron, ah, ¿qué pasa si no hay aire? Entonces se van a a la luna y mandan martillo y una pluma. Y ahí se dan cuenta de que caen efectivamente al mismo tiempo. Definición de caída libre, solamente bajo la aceleración de la gravedad. Si lanzo algo hacia arriba, es caída libre. Si lanzo algo hacia abajo, es caída libre, después de que sale de mi mano. Vayan pensando en eso, porque esto es un poquito curioso. Porque uno lo que piensa es solamente si se deja caer. No, ese es un caso particular. Yo puedo tener algo aquí en la mano, mandarlo para arriba, después de que ya no está en mi mano, es caída libre. Piensen en eso. Lo que les decía, siempre hacia abajo la aceleración con esta magnitud, ¿vale? Si ignoramos las variaciones pequeñas, la caída libre es como un movimiento acelerado, en donde la aceleración es negativa. Miremos esto de acá. Tengo a este muchacho que está en un edificio a 50 metros y lanza una piedra. La piedra va, aquí la velocidad es cero y empieza a bajar otra vez. ¿Listo? Y le cae aquí al piso. Menos mal no le cayó a persona. Y queremos analizar qué sucede en todos los puntos A, B, C, D y E. ¿Ok? Eso es lo que queremos ver. A ver, miremos acá. Este no me deja. Es que se me daña si lo muevo. Me tocó así. Quedó como montadito, ¿no? Aquí es el B. ¿Qué tengo que saber? Que la aceleración es negativa porque va en Y. Si estoy considerando que esto es XY, hacia abajo es menos Y. Entonces la aceleración con todo y signo es menos 9,8 para todos los casos. Menos 9,8, menos 9,8, menos 9,8, menos 9,8 y menos 9,8. Lo que es diferente son el resto de cantidades. En el punto A, el tiempo es cero, la altura es cero porque estoy montando mi eje de coordenadas acá en la persona. La velocidad inicial es 20, es decir, eso es lo que el impulso que le da el chico. Y la aceleración es menos 9. En el punto B, el punto más alto, la velocidad es cero, no sabemos el tiempo ni la posición. En C, cuando va bajando y pasa por la línea de donde la tiré. La posición es cero porque está pasando, una es subiendo, la otra es bajando, pero igual pasa por esta línea, cero. No sabemos el tiempo ni la velocidad. En D, esto, listo. En D, sabemos que es 5 segundos. ¿Cómo sabemos? Porque me lo hice el problema. No me lo estoy inventando. 5 segundos, tengo que saber la altura y la velocidad. Y luego en E, sí sé que está abajo. Pues si este es cero y hacia abajo hay 50 metros, pues eso es menos 50 en J.
Por eso le pongo -50. Ojo, porque aquí es importante el signo. Listo, empecemos a analizar. Lo primero, ¿cuánto tiempo se demora en subir? Como la aceleración es la misma, la puedo utilizar. También utilizo que la velocidad aquí arriba es cero. Si la velocidad es cero, esto se va para cero. Esta velocidad la conozco porque es 20. El tiempo en A es cero, me lo dio el problema. Y el tiempo en B es el que me pregunta. Entonces, reorganizo, reemplazo y me da 2,04 segundos. En B, mm, ¿cuál es la posición en B? Es decir, ¿a qué altura llegó? Pues fácil. Si yo tengo el tiempo, lo reemplazo en la ecuación y ya. El y inicial es cero porque el y a es cero. La velocidad es 20. El tiempo ya lo conozco. La aceleración ya la conozco, -9,8. Y el tiempo también. Reemplazo 20,4. Otra forma, con la otra ecuación, la de velocidades. B final al cuadrado, que es cero. B inicial al cuadrado más dos veces a por el delta y. Y final menos y inicial. El y inicial es cero. Reemplazo y me da exactamente lo mismo. El punto C es cuando sube y baja otra vez. Miremos, usando la misma ecuación. Esto es cero porque las posiciones son iguales. Por tanto, estos cuadrados son cero. Si le saco la raíz, me queda raíz positiva, raíz negativa. ¿Tiene sentido que sea positiva? Es decir, cuando pasa por C, la velocidad es así o así. Ah, es hacia abajo. Entonces no tiene sentido que sea positivo. Por eso no agarro este, sino el negativo. Tiene la misma magnitud, pero va en dirección opuesta. El punto D. El problema me dice, considera que lleva 5 segundos en el aire. Allá el resto. Con la velocidad y el tiempo, como conozco la aceleración y la velocidad en A, es fácil hallarla. Reemplazar y me da -29. Otra vez, tiene sentido porque va hacia abajo. El Y, como tengo el tiempo, tengo todo. Y en A es cero, esta es 20, este vale 5, este vale -9,8 y este vale 5 al cuadrado. Plazo y ya tengo. -22,5. Va un poquito menos de la mitad de la altura del edificio. O sea, todavía le quedan 27,5 metros para bajar. En el E ya bajó completamente. Justo acabó de caer la piedra al piso. ¿Cuánto tiempo se demoró en el aire? ¿A qué velocidad pegó en el piso? Lo mismo, mismas ecuaciones. La de los cuadrados, y sub c es cero. Si comparo la de entre c y d, ¿ok? Y sub e es -50. ¿Por qué y sub c es cero? Porque acuérdense que está a la misma altura de a y la altura de a es cero. Solo reemplazar y obtengo 1380 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Le saco la raíz. Otra vez interpreto. No me sirve una velocidad positiva porque yo sé que justo aquí cuando cae, él no va para arriba, él va para abajo. Debe ser negativo. Agarro la raíz negativa. Con la definición de aceleración puedo encontrar el tiempo, despejo el tiempo, y me da 5,83 segundos. El tiempo sí o sí tiene que ser positivo, ¿no? Entonces, es simplemente la caída libre una aplicación del movimiento uniformemente acelerado, con la aceleración en y igual a -9,8 metros por segundo. Aprovechemos la parte vectorial.
en dos dimensiones. ¿De qué quiero convencerlos? Un movimiento en dos dimensiones es igual a dos movimientos en una dimensión. ¿Cómo se ve? Pues porque un vector tiene dos componentes. El vector velocidad también tiene dos componentes, como lo vimos al inicio. La aceleración también tiene dos componentes, como lo vimos al inicio. Dos o tres, dependiendo de lo que uno quiera. Si llego y agarro las I con la I y la J con la J, pues tengo en X un movimiento acelerado y en Y un movimiento acelerado. Son diferentes, como los mencioné, cada número de estos va con su respectiva coordenada. Lo que los une es el tiempo. Una dimensión, los dos, dos dimensiones. Es decir, dos dimensiones, movimiento en dos dimensiones es igual a dos movimientos en una dimensión. Para recordar lo que vimos antes, sumas de vectores. Y miren acá, XY. Si yo tengo, bueno, antes de ese, miremoslo acá. Tengo un R inicial, tengo un B inicial y tengo un medio de aceleración por tiempo. Si lo sumo todo, me da el R final, que es este. Y el velocidad es lo mismo. Velocidad inicial más un vector que es aceleración por tiempo. Eso me da velocidad final. ¿Esto a qué equivale? Velocidad inicial en Y. Esto, aceleración en Y por T. Y me da la velocidad final en Y. Es como si pusiera la sombra de aquí para allá. Si la pongo aquí, velocidad inicial en X, la proyección, aceleración en X por T. Y la suma de las dos, velocidad final. Similar acá. Todo lo de X está aparte, todo lo de Y está aparte, pero la suma de vectores es como si fuera una sola cosa. Miremos un caso particular. Ya es lo mismo, pero pensando en componente en X, componente en Y. Miren este. Yo tengo mm, tiempo cero, este vector velocidad inicial y este vector aceleración. Es decir, V inicial en X, V inicial en X, V inicial en Y, A en X, A en Y. ¿Vale? Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad en cualquier tiempo? Esta es la gráfica. Vean que se acelera en X, se acelera en X y en Y es constante. O sea, hay un vectorcito aquí chiquito que no dibujan porque siempre es el mismo y en X va creciendo un poquito. En X es acelerado, en Y velocidad constante. Como en X es acelerado, utilizo los datos aislados de X, armo mi ecuación acelerada y encuentro que la componente en X tiene esta forma. La componente en Y es constante, siempre es la misma, y la sumo de vectores. En X va esto, coma, en Y va esto. No es más, es solamente pensar que si bien es cierto son aislados, los dos se complementan el uno con el otro, como el amor. Ujú. También puedo usar componentes y una vez tengo la ecuación, me pueden dar el tiempo y yo les puedo dar lo que quiera. Por ejemplo, si t es igual a 5, reemplazo acá el t, 20 más 4 por 5, menos 15, eso es 40, porque es 20 más 20 es 40. Y obtengo un vector. Ese vector, con Pitágoras, me da la magnitud y el ángulo con la tangente inversa, menos 21, que lo convierto a 339, lo que vemos en vectores. Y si tengo la posición, o si me piden la posición x, y, pues x es acelerado, y es constante, solo reemplazar. X inicial,
B en X inicial, A en X, Y inicial, B inicial en Y, y me da esta ecuación. Es muy sencillo. Es solo cuestión de saber. Si yo sé una dimensión, yo lo puedo acomodar para, o generalizar mejor, es una mejor palabra, para tres dimensiones. Dentro del movimiento en el plano hay uno especial, con esto terminamos, que es el movimiento de proyectiles. El movimiento de proyectiles, para nuestra sorpresa, también es un caso particular de caída libre. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener solo la aceleración de la gravedad y esa es la definición de caída libre. Un objeto que se mueve bajo la influencia solamente de la gravedad. Esto cumple, porque en X es cero y en Y es la de la gravedad. O sea, en total, la aceleración es la de la gravedad. Tengo movimiento acelerado en Y, movimiento de velocidad constante en X. Y también puedo decir que el aire no me importa. Es una buena aproximación. Acuérdense, nos gusta simplificar cosas. Vuelve y juega lo de antes. Dos movimientos en una dimensión. En X es constante, en Y acelerado. ¿Cuál aceleración? La de la gravedad. Por eso esta ecuación va con menos un medio g. Y esta también, menos g. Mi forma vectorial es esta. No tiene mucho complique. Y miremos cuáles son las características. Igual que en caída libre, lanzo algo, forma una parábola y tengo varios puntos que analizar. Primero, en X, bueno, antes de eso, tengo un vector velocidad siempre tangente a la trayectoria, como lo aprendimos, y ese, como es un vector, se descompone en X y en Y, X y Y, X, Y no tiene, X, Y, X, Y. Características. Como X es movimiento a velocidad constante, la velocidad en X, es decir, la componente de la velocidad total, nunca cambia. Esta es esta, es esta, es esta y es esta. ¿Sí ven? En Y sí cambia, va grande, pero como hay una aceleración que lo empuja hacia abajo, le va restando velocidad, entonces algo grande se volvió pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. En Y aquí es cero, ¿sí ¿lo ven? Y después empieza a aumentarla negativamente o seguir disminuyendo. Disminuye, disminuye mucho más, etcétera. Importante. Otra cosa, él sale con un ángulo. Pues si yo conozco el ángulo, puedo considerar las componentes. B inicial en X, B inicial en Y. Este sería el vector B inicial, ¿listo? Importante con el teta. Déjeme poner, este es B inicial, B inicial. Este es B inicial en X, B inicial en Y. Asociándose a este ángulo que me dan. Otra característica geométrica. Este punto es el más alto y me define la altura máxima. Esta distancia de aquí a acá es el máximo horizontal y se conoce como alcance horizontal. Esto es lo que utilizaban los romanos para calcular con sus catapultas y toda la cosa para las peleas contra otros pueblos. Analicemos punto a punto. El A. Ya vimos que la velocidad inicial la puedo descomponer así. Breve. Analicemos el punto más alto, el punto C. Allá yo sé que la velocidad en Y es cero. Eso me debe servir de algo. Si lo pongo en la parte Y que es acelerado y hago que la velocidad en Y es cero en C, ya tengo cero igual a algo. Velocidad inicial en Y, que ya sé que va esto,
la aceleración que es menos g y el tiempo t. Es decir, puedo calcular el tiempo que se demora en ir desde que salió del cañón hasta que llegó al punto máximo. Fácil, es esto. Si yo conozco la velocidad y el ángulo, ya sé el tiempo que demora en llegar al punto máximo. Debido a la simetría, esto es una parábola, media parábola, como la canción, todo lo que sube tiene que caer. El tiempo que se demora subiendo es el mismo tiempo que se demora bajando. Punto. Interesante que como el tiempo está relacionado a esto, pero también a la altura, entre más alto llegue algo, más tiempo va a demorar en el aire. Tiene sentido, ¿no? Ahora, para calcular exactamente esta altura, si ya conozco el tiempo, como es un movimiento acelerado, lo pongo acá, en estos dos. Este es el tiempo, este es el tiempo al cuadrado. Álgebra, otra vez, ustedes me ayudan con el álgebra, creo que está bien. Nos da esta ecuación. La altura máxima es la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de teta sobre 2g. Importante. Estos son números. Esto es una función del ángulo. Quiere decir que si yo agarro el cañón y empiezo a botarlo a diferentes ángulos, voy a tener diferentes alturas. Puede ser así, puede ser así, puede ser así, puede ser así. Todo depende del ángulo. ¿Cómo maximizo la altura? Es decir, si yo quiero llegar lo más alto posible, pues modifico el ángulo. Cuando este seno es máximo, la altura es máxima. Y eso es cuando teta es igual a 90, que no es más que la caída libre que llamamos. Ahora sí vamos al punto E, que es el del alcance horizontal. Podemos encontrar, haciendo la simetría, tiempo subiendo, tiempo bajando, el tiempo total es dos veces el tiempo hasta la altura máxima. En X es más breve, la aceleración es cero, velocidad constante, siempre igual a la velocidad inicial por el coseno. Hago la ecuación, x en e que vale r, x inicial es cero, la b inicial que es la misma de siempre, y el tiempo en e que es dos veces ta, pero el ta ya lo encontramos, vale esto. Multiplico propiedades aquí del ángulo doble y encuentro el alcance horizontal máximo. Velocidad inicial seno de 2 tetas sobre g. Se parece harto, mire. Bueno, más o menos. Esta es bi cuadrado seno cuadrado sobre 2g. Esta es b inicial al cuadrado, tiene que ser, porque si no las dimensiones no me dan. Claro, está este y está este, y aquí me queda al cuadrado. Ahí está, b inicial al cuadrado. Por eso es que tienen que parecerse. Entonces tenemos b inicial cuadrado sobre 2g, b inicial cuadrado sobre g, seno cuadrado de teta, y este es seno de 2 teta. Ah, es diferente. Entonces, ¿cómo hallo? Si yo quiero llegar más alto, le pongo 90 grados al cañón. Si quiero llegar más lejos, para pegarle a la otra, el ángulo es de 45, porque 45 por 2 es 90 y el seno de 90 es 1. Todo el resto de ángulos me da algo más pequeño que 1. ¿Va? Importante también para las catapultas y todo eso. Y ahora sí, terminamos. Algo, un resumen pequeño. Pasamos de xb a r, vector de aceleración. Dos casos particulares. Si a es cero, movimiento rectilíneo uniforme. X es X inicial más velocidad por tiempo. Si A es constante, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y o X es Y inicial más
velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si uno de estos dos, tengo movimiento en dos dimensiones. ¿Listo? En el plano. ¿Qué características tiene? Ah, aquí, que la aceleración es menos g. Bueno, no, mentiras, mentiras. Ese es un caso particular. Si es aceleración igual a menos g, entonces tengo dos cosas. En una dimensión, caída libre, y en dos dimensiones, movimiento de proyectiles, que también es caída libre, pero igual sigamos con el mismo error de llamarlo de esa manera. Y listo, eso fue todo lo que hicimos, si se fijan. El resto son detallitos que hay que meter ahí, ¿vale? Pues muchas gracias.